Buenas noches. Buenas noches a todos. En un segundito empezamos. Claro que sí, gracias. Buenas noches. Bueno, ahora sí, creo que había otra persona más que quería entrar, pero quién sabe, se me hace que se salió. Bueno, antes que todo, bienvenidos, buenas noches. Y quería preguntarles si tenían alguna duda respecto al examen o algo que me quieran comentar. Buenas noches, Miss. Yo sí quisiera hacerle algún comentario, ¿me permite? Sí, dígame. Gracias. Es referente nada más al tema de las actividades que están pendientes por calificar, pero Así no es. sé si en qué momento se vayan a hacer, pero por decirlo yo tengo un foro pendiente y tengo una actividad también pendiente, entonces si me puede apoyar nada más para el tema de la calificación de esas actividades, por ejemplo. Sí, claro. Sí, de hecho, no nada más ustedes. Nuevamente tuve problemas con mi computadora y la verdad de mi celular le estuve avanzando, pero se me hace muy complicado revisarlas desde mi teléfono. Pero el día de ayer ya me la entregaron, entonces este fin de semana ya va a quedar todo revisado, no tenga ningún pendiente. Gracias. Sí, nombre de nada, Héctor. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el amparo directo e indirecto. Sí, recordemos que el artículo 2 de la ley de amparo nos habla de esto, que existen dos tipos de amparo, que es el directo y el indirecto. Y bueno, vamos a ver las características esenciales de cada uno de ellos. Les voy a mostrar un video muy explicativo referente a estos temas, ya que la ley nos abarca, pues la verdad son bastantitos artículos. Yo sí les pido, como siempre, que como quiera ustedes le den lectura a todo, pero vamos a ver lo más relevante. Les voy a dejar aquí el video y ahorita vamos a platicarlo, ¿sí? Nada más ahorita sí les pido que alguien prenda su micro y me diga si ven la pantalla. Sí, ya se ve. ¿Sí le ven? Ok, vamos a escuchar. El juicio de amparo busca resolver controversias ante leyes o actos de autoridad que presuntamente violen las leyes de carácter general, tal y como lo marca el artículo 103 en correlación con el artículo 107 de la Constitución. El juicio de amparo tiene cuatro principios fundamentales.
principios son el principio de interés jurídico o de parte agraviada, el principio de relatividad, el principio de definitividad y el principio de estricto derecho. Del contenido del artículo 2 de la Ley de Amparo se desprende que existen dos tipos de juicio, el amparo directo y el amparo indirecto. Por cuanto hace al amparo directo, de conformidad con el artículo 34 y 170 de la Ley de Amparo, señalan que el juicio de amparo directo es competencia de un tribunal colegiado de circuito y procede de las siguientes maneras. Número 1. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o cometida durante el procedimiento y que afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se tiene que entender por sentencias definitivas o laudos los que dicten el juicio en lo principal, o resoluciones que pongan fin al juicio, y las que sin decirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento podrán ser impugnadas por la víctima ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que establezca la ley de la materia. Tal es el caso de la materia administrativa, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de dichos recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para los efectos de la ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal, el proceso comienza con la audiencia ante el juez de control. Número 2. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia de contencioso administrativo, previsto por el artículo 104 de la Constitución. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se evocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Ahora bien, el amparo indirecto es aquel que es competencia de los jueces de distrito y en materia administrativa procede contra actos de ejecución que sean de imposible reparación, contra actos fuera de juicio o concluido este, o que afecten a personas extrañas al juicio o contra leyes. Es indirecto porque la resolución que en el juicio de amparo dicte el juez de distrito se puede hacer valer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito o ante la Suprema Corte de Justicia, según corresponda. De acuerdo con la fracción cuarta del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Substanciación del amparo directo. La tramitación de este juicio de amparo directo se inicia con la interposición de la demanda a través de la autoridad responsable, es decir, a través del órgano de amparo que dictó la sentencia, el laudo o la resolución que combate, por lo que en el plazo de 5 días hábiles a la fecha de la presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado está obligado a lo siguiente: certificar al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que midieron entre ambas fechas. Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en la ley, sin perjuicio de que dentro de las 24 horas siguientes en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva, proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente.
traslado al tercero interesado en el último domicilio que se haya designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso. Rendir el informe justificado acompañado de la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto a la suspensión. Hecho lo anterior, y una vez que el Tribunal Colegiado de Circuito ya haya recibido la demanda, con todos los anexos a que se refiere la ley, el órgano de amparo tendrá el plazo de 3 días para acordar la demanda, lo cual tendrá a bien desechar, prevenir o admitir. Si desecha, es que encuentra alguna causa evidente de improcedencia. Si previene, es que la demanda contiene irregularidades que no cumplieron con los requisitos formales. Si admite, es que no encuentra motivos de improcedencia, defectos en el escrito de demanda, o una vez que haya hecho las correcciones adecuadas en tiempo y forma, es admitido. Por lo que el tribunal, una vez admitida a trámite la demanda, así como notificado el acuerdo admisorio a las partes, señala el plazo de 15 días para que las partes presenten por escrito sus alegaciones. Posteriormente, cumplido el plazo, el tribunal colegiado debe resolver el asunto sometido a su consideración y el presidente del tribunal, dentro de los 3 días siguientes, deberá turnar el expediente al magistrado ponente que corresponda, a efecto de que éste formule un escrito de proyecto de resolución. Finalmente, la sentencia deberá ser pronunciada, ya sea por unanimidad o mayoría de votos, dentro de un plazo de 90 días, acorde al artículo 183 de la Ley de Amparo. Sustanciación del juicio de amparo indirecto. El amparo indirecto se inicia con la presentación de la demanda que haga el quejoso ante el juez de distrito o, según sea el caso, ante el tribunal unitario de circuito. El órgano de amparo que conozca del asunto tendrá que examinar el escrito de demanda, por lo que deberá dictar un auto inicial en el que puede admitir o desechar la demanda, o bien requerir al promovente para que aclare su escrito en el plazo de 5 días las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. Atendiendo al último supuesto y de acuerdo con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, es aplicable requerir al promovente cuando hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, se omitiera alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley, no se acompañe en su caso con el documento que acredite la personalidad o este resulte insuficiente, si no se expresa con precisión el acto reclamado y si no se exhiben las copias necesarias a la demanda. Admitida la demanda de amparo en el propio auto admisorio, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual deberá tener verificado dentro de los 30 días siguientes en que se dicte el auto, en correspondencia con el artículo 115 de la ley de la materia. Además, se pedirá a las autoridades responsables que emitan su informe justificado y se ordenará notificar la demanda al tercero interesado. Cabe mencionar que el tercero perjudicado o tercero interesado y el Ministerio Público, quienes en su carácter de partes pueden hacer manifestaciones contrarias a la demanda de amparo, invocar causales de improcedencia, aportar pruebas tanto respecto al desahogo de pruebas ofrecidas por parte del quejoso como de pruebas ofrecidas por ellos mismos. Entonces, la autoridad responsable debe rendir su informe justificado, en el cual deberá señalar si reconoce o no el acto reclamado, y en su caso las razones y los fundamentos que estime pertinentes para resolver la improcedencia del punto o la constitucionalidad del acto reclamado.
A ver, permítanme un momento, déjenme, dejo de presentar la pantalla. Horacio, Horacio, por favor, silencio, Lachito. Edith, buenas noches. Era usted la que estaba intentando entrar desde hace ratito, ¿verdad? Horacio, Horacio. A ver, Edith, deme un segundito. Ahorita. Ya no vi que me escribí. A ver. Mari, ay. Es que sabe que estábamos transmitiendo un video, entonces, como mi computadora está muy lenta, la verdad no lo quise pausar porque batallé de hecho para ponerlo. A ver si entra ahorita la compañera. Nada más denme un segundo, déjenme abro el aula para checar un dato. Ya no se escucha. Discúlpenme, es que subí rápido porque los niños estaban haciendo bastante ruido. Ay, pero ya volví. Déjenme nada más, llego al artículo que vamos a ver. Aquí está, es el artículo 107 de la ley de amparo. Aquí nos habla de lo que es el amparo indirecto. Como ya lo vimos en el video, y se lo voy a hacer un poquito más sencillo para que me lo entiendan, ya lo hemos mencionado anteriormente. El amparo indirecto procede contra resoluciones que no ponen fin a un juicio. ¿Cuáles pueden ser estas resoluciones? Bueno, en materia penal, vamos a verlo con una orden de aprehensión, contra un auto de formal prisión,
contra cualquier auto que se dicte hasta antes de la sentencia definitiva, ¿sí? El amparo directo, bueno, es lo contrario, ya es contra laudos o sentencias que pongan fin a un juicio. Lo vamos a ver de manera muy resumida porque la verdad son bastantitos artículos. Como les pido siempre, bueno, ustedes den lectura a todos los artículos. Cualquier duda, por favor, me la dicen. En el video, la verdad, lo vimos un poquito, muy resumido, pero son los puntos más esenciales que se deben de saber de lo que es el amparo directo y el indirecto. Discúlpenme, tenía la cámara apagada. Y bueno, como les decía, el amparo indirecto procede contra resoluciones que no ponen fin a un juicio. Dice que también que procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación cause perjuicio al quejoso. Les digo, puede ser cualquier tipo de auto o resolución que el juez dicte y aquí el quejoso, bueno, siente que se le está vulnerando sus derechos individuales, sus derechos humanos establecidos en la Constitución. También puede ser contra tratados internacionales aprobados en términos de lo que prevé la Constitución, salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos, contra leyes federales, contra constituciones de los estados, leyes de los estados y del Distrito Federal, los reglamentos federales, reglamentos locales. Vaya, si estos le han sido aplicados al quejoso a la mejor de una manera incorrecta, ¿sí? que sea no legal. Contra también decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general dentro de un proceso, contra actos o omisiones. Ay, denme un segundo, se abrió la puerta sola, permítanme. Ay, hasta me dio miedo porque la puerta es de forja y se abrió. Ay, hasta me saqué de onda. ¿Dónde me quedé? También procede contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Aquí, pues, podría ser contra la ministerial, la policía, etcétera. Contra actos o omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de una resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución, o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiera quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo el resultado de la resolución. Recordemos que de ninguna manera, si el quejoso fue un imputado dentro de un proceso, pues este no puede quedar sin una defensa. También procede contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos tutelados por la Constitución. También contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total del sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Es decir, una vez que es dictada una sentencia, puede que no sea la última resolución que se dicta dentro de un proceso. ¿Por qué? Porque recordemos que en todos los procesos hay ciertos recursos que se pueden interponer en contra del resultado de esa sentencia. Entonces, obviamente va a haber más acuerdos. A lo mejor el acuerdo donde el acusado interponga el recurso de apelación, después de eso a lo mejor promueva un amparo. Entonces, todo esto que se acuerda, aún así, ya se dictó sentencia definitiva, se puede interponer solicitar un amparo indirecto. No sé si me explique hasta aquí.
Si van teniendo dudas, por favor, me interrumpen. Y bueno, aquí la verdad nos da bastantes ejemplos en donde se podría interponer el amparo indirecto, pero ya les mencioné las más relevantes. El amparo indirecto puede formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos en que la ley lo autorice. Hay casos en que la ley sí autoriza, tiene ciertas plataformas para tener acceso a pues estos expedientes y bueno, ahí sí se puede interponer el recurso. Perdón, solicitar el amparo. Es que ¿saben por qué traigo mucho el recurso? Porque vengo de una clase de procesal penal, entonces ahí justamente estábamos viendo los recursos y acabo de terminar con ellos. Bueno, toda demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito, como les dije, o por medios electrónicos y debe contener nombre y domicilio del quejoso o del que promueva en su nombre. Nombre y domicilio del tercero interesado, en caso de que lo hubiera, recordemos que no siempre hay tercero interesado. La autoridad o autoridades responsables, o sea, se tiene que señalar alguna autoridad, ¿sí? O si no, de manera general nada más mencionarlo. La norma general, acto u omisión que cada autoridad se reclame, es decir, pues lo que el quejoso siente que no está bien, que no se hizo de una manera adecuada, que a lo mejor vamos a irnos otra vez a un ejemplo de materia penal. Si se le dicta una orden de aprehensión, pues ahí se tiene que mencionar que se solicita el amparo por que se dictó una orden de aprehensión en su contra. Tiene conocimiento que se dictó una orden de aprehensión. Tiene que también decir, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, ¿sí? No, o sea, no es tan fácil como decir, yo asesiné a alguien, pero voy a promover un amparo y pues me lo van a conceder. No. Realmente es un medio del cual podemos disponer, pero siempre y cuando nos conduzcamos con veracidad y con honestidad al momento de solicitar el amparo, porque claro que el juzgador de amparo va a calificar todo lo que todas las pruebas que se alleguen dentro del procedimiento. También se van a mencionar los preceptos que contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame. Recordemos que para esto se tiene que recurrir a un profesional, o sea, a un abogado. Una persona normal, sin estudios en derecho, sería muy difícil que pueda promover un juicio de amparo por sí solo. Se tiene que promover por medio de un abogado. ¿Por qué? Porque tiene ciertos requisitos, como es lo que les estoy mencionando, que debe contener la demanda, porque en caso contrario, inmediatamente va a ser desechada. También se tiene que mencionar los conceptos de violación. Con la demanda se van a exhibir copias para cada una de las partes y 2 para el incidente de suspensión, siempre que se pidiera y no tuviera que concederse de oficio. Esta exigencia no es necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. En forma electrónica, obviamente, nada más se adjuntan los documentos escaneados y pues ya. Las partes pueden tener acceso a este documento electrónico. La demanda puede ampliarse cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación. Esto se solicita ante el órgano que se encarga de resolver el amparo. Y bueno, vamos a ver la substanciación de esta solicitud. Bueno, dentro del plazo de 24 horas, contando desde que la demanda fue presentada o en caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite, ¿sí? Como lo vimos en el video, si se desecha es que a lo mejor se encontró algún caso de improcedencia, ¿sí? O sea, que quiere decir que no procede el amparo, porque pues encontraron ciertas cosas que no son suficientes, ¿verdad? Para proceder el juicio de amparo. Si se desecha, si se previene es que a lo mejor faltó algún dato o alguna aclaración, ¿sí? Las prevenciones casi siempre es para hacer una aclaración.
por ejemplo, a lo mejor de un domicilio. Una vez me tocó que me previnieron porque el domicilio del quejoso no estaba claro. Lo que pasa es que la persona vivía en una colonia de allá, mero arriba del Cerro del Topo Chico, por allá. Entonces, la colonia ni siquiera estaba registrada, está registrada todavía en el Maps, o sea, no hay nada, solo, es más, ni siquiera son calles, se denominan por manzanas y lotes. Entonces ahí lo que tuve que hacer, pues bueno, fue hacer, cumplir con la aclaración, con la prevención, y allegué, pues unas fotografías de Google Maps, de cómo, o sea, literal un mapa, para que ellos vieran cómo, o sea, el actuario viera cómo podía llegar para hacer la notificación. Entonces, bueno, esas prevenciones se tienen que cumplir, en caso contrario se va a desechar. Para esto también hay un término. Se establece, normalmente son 3 a 5 días, dependiendo la complejidad de lo que se esté solicitando, de la prevención. Ahí, como quiera la autoridad, pues sí da un tiempo estimado, ¿verdad? Y si se admite, bueno, es que cumplió con todos los requisitos que se solicitan para la presentación de la demanda y bueno, se admite y ya posteriormente pues da inicio a lo que es el desahogo de las pruebas y todo el procedimiento. Bueno, lo que sigue ya es lo que les platiqué, de lo que se requiere, las prevenciones. Eh, Monse, ve arriba, mami, por favor, ya voy a acabar, ¿sí? Ándale, mami. Sí, sí, 5 minutos. Sí, 5 minutos. Sí, bye. Sí. Bueno, también como no lo veíamos en el video, cuando se admite una demanda se va a solicitar un informe previo a la autoridad responsable o a la probable autoridad responsable, porque a veces se mandan bastantes oficios a lo mejor a varios juzgados de un solo distrito o de todos los distritos, para ver cuál de la autoridad fue la que dictó la resolución del cual es objeto la solicitud del amparo, ¿verdad? Que viene siendo el acto reclamado. Entonces, si estos informes rendidos fuera de los plazos establecidos en esta ley, dice, podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo primero de esta ley. En este informe se van a exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará con copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Aquí les quiero hacer un comentario. A veces, bueno, ahora es más fácil con los juicios orales, ¿verdad? Porque pues las copias pues se allegan a la carpeta, que realmente es algo muy pequeño, son muy pocas hojas, y pues se manda copia de todos los videos de las audiencias. Pero anteriormente, cuando era un sistema tradicional, ay no, en serio que una vez nos tocó un expediente que eran 19 tomos. Era un fraude y cuando se pide un informe, vaya, que el acusado va a solicitar un amparo, híjole, no hombre, pues se piden 2 juegos de copia certificada y todavía me acuerdo que estábamos todo el juzgado, sellando, foliando, rubricando, porque en serio que no acabábamos. Cada expediente, no les miento, pero eran como 400, 500 hojas. Fue exagerado, fue exagerado. Y cada que llegaba un amparo, la verdad era un martirio porque pues sabíamos que si era cierto el acto reclamado, o sea, es que si nosotros estábamos conociendo de ese acto reclamado, pues teníamos que mandar copia y certificada. Entonces, pues bueno, era la verdad bastante trabajo. Eh, Bueno, también en este amparo indirecto van a ser admisibles toda clase de pruebas,
excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa. ¿Por qué no se debe admitir la confesional? Pues porque es muy ilógico que un imputado esté solicitando un amparo y pues en el juicio de amparo vaya a confesar. Entonces, pues no. Si se supone que lo está lo solicitando es porque se considera que no es responsable. Entonces aquí pues no aplica. Todas las demás sí, siempre y cuando sirvan para esclarecer los hechos que se están persiguiendo. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite un desahogo posterior deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles después de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. ¿Por qué? Porque obviamente estas se tienen que programar y se tienen que desahogar en su totalidad hasta antes de la sentencia. Y bueno, aquí nos habla de cómo se presentan, bueno, cuando son pruebas testimoniales, aquí se debe exhibir, o sea, ya sea por la defensa o por el Ministerio Público, copia a cada una de las partes de los interrogatorios que se van a hacer en la audiencia, ¿sí? Para que estos tengan conocimiento de qué es lo que se va a tocar, porque si a veces hacen preguntas que pues no se deben, y bueno, aquí sí se hace para que todos tengan previo conocimiento y sean como admitidas, ¿verdad? Cuando es una prueba pericial, bueno, se hace la designación de un perito o de los que se estime convenientes para la práctica de esta diligencia. Bueno, y por último, las audiencias, bueno, esto es en general para todo el proceso. Las audiencias serán públicas, abiertas a la audiencia. Dice que se va a proceder a la relación de constancias, videograbaciones analizadas, pruebas desahogadas y se recibirán por orden las que faltarán por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes, y acto seguido se va a dictar el fallo correspondiente. Aquí, bueno, se va a hacer el resguardo de todo eso, se va a dejar obviamente en un expediente y bueno, ya una vez que se dicte ya el fallo, pues se archiva, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la suspensión del acto reclamado. Bueno, de esto ya les había platicado un poquito. Este se va a decretar por oficio o a petición del quejoso. Por oficio es obviamente cuando el juez estima conveniente que inmediatamente que admite la demanda de amparo, estima conveniente que se debe hacer la suspensión. ¿Sí? Es dependiendo de los hechos que se están reclamando. Y bueno, cuando es a petición del quejoso, bueno, a lo mejor ahí el juez no ha hecho la suficiente observación y bueno, se tiene que hacer a petición del quejoso. Bueno, aquí, miren, como les decía, ahí es dependiendo de los hechos. Cuando se va a conceder de oficio es cuando se trata de actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, etc. La suspensión, cuando es de oficio, se va a decretar en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable para el efecto de que esa autoridad suspenda el acto reclamado. Y también se considerará de oficio cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de alguna población ejidal, ¿verdad? Bueno, la suspensión, también como ya les había mencionado anteriormente, va a surtir efectos
desde el momento en que se pronuncia el acuerdo relativo, ¿sí? Y como ya lo vimos ahorita, se notifica inmediatamente a la autoridad responsable para que haga la suspensión inmediatamente. Vamos ahora con el amparo directo. Que como también lo vimos en el video, el amparo directo procede contra laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio, ¿sí? Estos son sentencias definitivas. Dice aquí el artículo 170 de la Ley de Amparo, dice que procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a un juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Y se tenderá por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal, ¿sí? Por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Porque, por ejemplo, una apelación no decide en lo principal es el procedimiento, ¿sí? La principal sentencia va a ser la que se dicte dentro de un procedimiento. Ya cuando se dicta una sentencia en segunda instancia, pues ya no está resolviendo en cuanto a la sentencia, no de todo el procedimiento. Entonces, también con esa resolución va a poder ser aplicable el amparo directo. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento pueden ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor no están de acuerdo en cómo se dictó, a lo mejor pues el Ministerio Público también puede solicitarlo en representación de la víctima y puede, pues porque se está a lo mejor estimando que no se hizo conforme a derecho o que tiene ciertas irregularidades. Y digo, es solamente si se estima, porque bueno, ya el juzgador de amparo es el quien va a resolver si efectivamente trasciende o no trasciende. Bueno, esta demanda de amparo directo debe presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de esta demanda ante una autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos, ¿sí? A ver, no, este no era. Bueno, vamos a ver la substanciación. Bueno, aquí el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito es quien va a resolver en el plazo de 3 días si admite la demanda, previene al quejoso para alguna regularización o la desecha por encontrar algún motivo de improcedencia. Es lo mismo que les decía con el amparo indirecto, ¿sí? Puede admitirse, prevenirse o desecharse. Si hay irregularidades en el escrito por no haberse satisfecho todos los requisitos, aquí el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito señalará al promovente un plazo que no exceda de 5 días, ¿sí? Es de 3 a 5 días, ahí dependiendo, para que subsanen pues las observaciones, ¿verdad?, que se le hicieron. Si el quejoso no cumple, el presidente tendrá por no presentada la demanda y lo comunicará a la autoridad responsable. Aquí no desecha ni nada, solo se tendrá como que no se presentó, ¿sí? Es decir, pues no se va a llegar a un estudio más profundo de lo que es la demanda. También, si el presidente no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de la demanda, o si este último sí fue subsanado, lo va a admitir y lo mandará a notificar a todas las partes para que en un plazo de 15 días presenten los alegatos y promuevan un amparo adhesivo. Eh,
Bueno, vamos a ver por último la suspensión del acto reclamado, ¿sí? Aquí la autoridad responsable va a decidir en un plazo de 24 horas a partir de la solicitud sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para que sea efectivo. Cuando son laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se va a conceder en los casos en que a juicio del presidente del tribunal respectivo no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se va a suspender la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar la subsistencia. Cuando se trate de juicios de materia penal, la autoridad responsable, con la sola presentación de la demanda, va a ordenar suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si esta comprende una pena privativa de libertad, la suspensión va a surtir efectos, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo por mediación de la autoridad responsable. Y bueno, aquí cuando es en materia penal y la persona está privada de su libertad, pues bueno, se va a hacer la notificación. Si se suspende el acto reclamado, a lo mejor que fue una orden de aprehensión, si se suspende el acto reclamado, bueno, pues se va a ordenar la libertad del imputado, claro, haciéndole del conocimiento que pues tiene que estar a disposición de la autoridad de amparo para los efectos a que hubiera lugar, ¿verdad? En caso contrario, bueno, puede ser acreedor a que se ordene una reaprehensión, a que se niegue una suspensión del acto reclamado, ¿verdad? Bueno, hasta aquí traté de verlo lo más sencillo posible, con el video y con la ley, para que no se me revolvieran tanto. Les digo, yo como quiera sí les pido que lean todo y cualquier duda me la hacen saber. Hasta ahorita, ¿hay alguna duda? ¿Algo que me quieran comentar? Ok, Edith, sí ya la leí. Bueno, si nadie tiene algo más que decir, por mi parte sería todo. Eh, Nada más para recordarles, este fin de semana ya queda todo revisado. Y, y bueno, si ocupan algún plazo para entregar la tarea, me mandan mensaje, con gusto les habilito la entrega. Y bueno, por mi parte sería todo. Buenas noches y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias, Edith. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Héctor. Buenas noches.